Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Alberto Moadev, especialista en psicología clínica, miembro de la Asociación Argentina de Psicología, quien nos hablará sobre violencia familiar. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenos días, licenciado Moadev. Gracias por estar con nosotros hoy en nuestra sección de video en vivo de Conectimed. Es un placer poder contar nuevamente con usted acá en el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. En el día de hoy estaremos tocando un tema sumamente sensible e importante que es referente a la violencia familiar, un problema que afecta al individuo, a la familia y que también se convierte en un problema social, por supuesto. A modo de introducir los marcos y explicar mejor de qué estamos hablando, quisiera que usted nos comente qué es lo que debemos entender por familia. Bueno, el tema de familia es un tema complejo hoy día, ¿no? Porque hay una multiplicidad de familias. Pero familia es un grupo de personas que viven en el mismo hogar y que están unidas por un grado de parentesco o de afinidad, ¿no? El tema es que cuando digo que es complejo es porque hay muchos tipos de familia. Cuando hablamos de familia pensamos padre, madre e hijos, que es lo más tradicional, es lo más conocido. Esta es la familia nuclear. Pero está la familia extendida, que es aquella familia en la que viven abuelos, tíos, primos. Está la familia en la que es un matrimonio que no ha tenido hijos. La familia también puede ser una pareja que adoptó hijos. Una familia también es una familia ensamblada, es decir, aquella donde una de las partes está separada con hijos y al unirse en una nueva pareja trae a los hijos, o incluso trayendo a sus hijos luego generan o procrean nuevos hijos, ¿no? Esta es familia ensamblada. Están las familias homoparentales, que es la que tiene padres del mismo sexo, dos mamás o dos papás. Están las monoparentales, que es donde se hacen cargo de los hijos un solo de los progenitores, ¿no? Están las familias de corresidentes, es decir, aquellas personas que se unen para vivir en la misma casa. La familia también puede ser aquellos donde los padres no están presentes y los cuidan los abuelos, o porque los padres fallecieron o porque por algún motivo dejaron de hacerse cargo de sus hijos, entonces viven abuelos y nietos, ¿sí? O incluso cuando dos hermanos deciden vivir juntos. Entonces el tema de familia hoy día es muy amplio y hay muchos tipos de familia, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Y qué sería la violencia familiar? Bueno, la violencia familiar es cuando un integrante de la familia desarrolla un ejercicio de fuerza, de poder sobre otro integrante de la familia con la intención de someterla, controlarla o dominarla, ¿sí? Siempre cuando se da la violencia familiar es porque hay una diferencia de poder, donde alguien por algún motivo se siente más fuerte que otro. Si es la violencia de un hombre hacia la mujer, porque el hombre es más fuerte que la mujer. Si es de la mujer a los hijos, porque la mujer es más grande, ¿no? El hermano mayor al menor, porque también es más grande. Y la violencia familiar se puede dar en cualquier dirección, es decir, puede ser violencia del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos. Es decir, de todas las formas posibles podemos vivir y ver
cómo se presenta la violencia. Pero la intención fundamental es poder controlar y dominar a la otra persona para que esa otra persona haga lo que la primera quiere. Una duda que me surge acá, ¿se puede ejercer violencia familiar y se considera como tal incluso cuando sea entre individuos que no necesariamente convivan bajo el mismo techo? Si son hermanos, sí, puede ser incluso una pareja donde se han separado, y puede ser que generalmente, mayoritariamente se genera la violencia del hombre a la mujer. Entonces, supongamos que una mujer decidió separarse, este hombre puede estar muy enojado con ella porque lo dejó y puede ir y buscarla y maltratarla. De hecho, están viviendo en techos diferentes, pero él se sigue sintiendo vinculado a ella y la maltrata. Si esto ocurre estando en techos diferentes. Muchas gracias. ¿Y qué tipos de violencia familiar existen? Bueno, está la violencia física, que son golpes, empujones, por dar ejemplos de los más tradicionales. Está la violencia psicológica, ¿no? Donde hay como muchos subtipos. Está la violencia verbal, que es insultar, humillar. Está la violencia ejercida a través de la intimidación, que es, por ejemplo, arrojar objetos, ¿no? O destrozar muebles, puertas, o partes de la casa, la pared, ¿no? Está la violencia que se puede dar a través del control, tomar el celular de la pareja y decir, ¿y con quién estuviste? ¿Y quién es esta persona? ¿Y por qué te estás hablando tanto? No quiero que la veas, no quiero que le hablas, no quiero que le escribas, bórrala de tus contactos, ¿sí? Estos son ejemplos de violencia psicológica. Está la violencia económica, que es aquella donde uno de los miembros de la pareja es la que trae mayoritariamente el dinero a la casa y puede utilizar el dinero para premiar o castigar a la pareja. Es decir, si está enojado, mayoritariamente es el hombre que trae el mayor dinero a la casa. Entonces, si está enojado por algún motivo con la esposa, puede ser que no le dé dinero y ni siquiera que el enojo sea tan grande que ni siquiera le dé el dinero para los gastos del súper o de la alimentación que se requiera para el día de hoy, ¿no? O también puede ser recompensas. Uy, como te quiero tanto, mi amor, entonces te voy a dar te voy a comprar esto que tanto te gusta, o nos vamos a ir de viaje a este lugar que tanto quieres ir, ¿no? Es como un premio, pero donde se utiliza el dinero como un intercambio, donde te portas bien conmigo, te doy. Te portas mal, estoy enojado, te castigo y no te doy, ¿no? O también dentro de la violencia económica está el impedir trabajar o estudiar, ¿no? No quiero que trabajes, no quiero que estudies. Yo soy el proveedor, tú no te tienes que preocupar por nada y no quiero que hagas nada por ti, ¿no? Este es como un mensaje fuerte. Está la violencia sexual, ¿no? Donde la violencia sexual es acoso, abuso, violación. Es importante recalcar que dentro de la pareja existe el concepto de violación cuando una de las partes se niega a tener relaciones sexuales y la otra lo fuerza. Esto estamos hablando de violación dentro del seno familiar, ¿sí? El incesto es otro tipo de violencia sexual. Entonces, estos son los 4 tipos, ¿no? Violencia física, psicológica, económica y sexual. Muchas gracias, doctor. Mi siguiente pregunta está muy relacionada con algo que usted ha dicho. Es que venimos arrastrando ciertos patrones culturales, digamos, por ejemplo, el machismo, la superioridad a veces de los padres, que es abrumadora en ocasiones. Entonces, ¿cuáles son los tips que nos permiten reconocer la violencia familiar? Bueno, a ver, dentro del
plan médico, es decir, si un médico quiere saber cómo poder identificarla, creo que el primer paso es poder generar una buena relación médico-paciente. Entiendo que esto muchas veces es difícil, ¿no? Si un médico está trabajando en una institución pública, al médico se le exige cumplir una cantidad grande de prestaciones. Entonces se le exige la cantidad por sobre la calidad y a veces es difícil. Pero la idea es que dentro de las posibilidades o en la práctica privada, poder establecer una buena relación médico-paciente. Que este médico pueda conocer a ese hombre, esa mujer, esos hijos que van a consulta, que pueda conocer así en forma genérica qué hacen, si es un niño, si tiene amigos, si se relaciona con quién, con quiénes. Y a partir de conocerlos es que puede identificar si las personas pueden tener desórdenes alimenticios o en el dormir, ¿no? Es decir, si una persona se muestra inapetente o empieza a subir mucho de peso, ¿a qué se debe? Empezar como a indagar esto. Si tiene trastornos en el dormir, insomnio o hipersomnia, ¿qué está pasando? Si se está aislando socialmente, si vemos que una persona era muy sociable y de pronto está viviendo más dentro de su seno familiar. A ver, hablo esto genéricamente, estamos ahora en una época de pandemia y esto es como más difícil de palpar, pero que se entienda en líneas generales, ¿no? Que si conocemos a la persona y vemos que una persona está entrando en depresión o que está perdiendo los vínculos incluso a través de las redes sociales, y esta pérdida de vínculos se puede deber al control de la pareja. Como dijimos recién, no quiero que te veas con, no quiero que te relaciones con fulano, seguro que te está llenando la cabeza, te está hablando mal de mí, o si estás con esta persona, seguro que me quieres ser infiel o me eres infiel, ¿no? Entonces, ir entendiendo estas cosas, estos aislamientos que pueden estar viviendo, estos estados de depresión, problemas sociales, problemas alimenticios, problemas del dormir, estos son pueden ser indicadores de que está habiendo violencia familiar y sería ideal, si se da dando esta bonita relación médico-paciente, poder ir profundizando y poder entender y darse cuenta si se debe a la violencia familiar. Muchas gracias. Muy relacionado con esto también. Hay unas poblaciones que son extremadamente vulnerables y tal vez, digamos, porque por sus características, tal vez no podamos establecer esta excelente comunicación médico-paciente, digamos, en los niños, las personas discapacitadas, los adultos mayores que no salen con la misma frecuencia que las personas adultas, que los jóvenes. ¿Cómo podemos llegarles a estas poblaciones en las cuestiones de violencia familiar? ¿Cómo podemos reconocerlos, ayudarlos? Bueno, con el tema de los niños, indicadores pueden ser enuresis secundaria, ¿no? ¿A qué se debe? Que volvió a perder control de esfínteres, ¿no? Nuevamente trastornos en el dormir o en el comer, ¿no? Si tiene terrores nocturnos a repetición, si tiene manifestaciones corporales de miedo, supongamos que un niño va a consulta con su papá o su mamá y estos padres tienden a hablar y gesticular y tienden a mover, digamos, las manos, y de pronto si aparecen reflejos de los niños donde tienden a mover su cabeza, a esconder, este puede ser un indicador. ¿Por qué este niño reacciona de esta manera? ¿Por qué trata de cubrirse? Esto puede estar indicándonos de que está sufriendo violencia en su casa por parte de los padres, ¿no? Y si se puede generar un vínculo, digamos, si es un pediatra con el niño, puede ser un buen momento a lo mejor pedir que el pediatra le pida a la madre o al padre que salgan un momento y poder hablar con este niño. Si se estableció una relación de confianza, poder preguntarle cómo es tu vida en tu casa, cómo te trata tu mamá, cómo te trata tu papá. Vi que recién moviste mucho la cabeza, te asustan los movimientos que hace tu mamá, tu papá.
por qué, a qué se debe, ¿no? Poder indagar y poder generar este espacio, digamos, de confidencialidad, ¿no? Entre el niño o la niña y el doctor, ¿no? Estas pueden ser formas de identificarlos con los niños. Con los adultos mayores, una cosa que puede aparecer mucho en estos tiempos es que los hijos utilicen la tarjeta del bienestar de los padres y que lo utilicen para consumo personal. ¿Sí? Entonces, olvidándose de los padres, esto es violencia económica, ¿verdad? Es, a ver, papá, dame tu tarjeta del bienestar que quiero ir a comprar comida para la casa. Pero en lugar de comprar comida, compra un tequila, un whisky, ¿no? O lo utiliza para salir con sus amigos. Entonces, este puede ser un indicador. Escuchar las quejas de los adultos mayores. ¿Sí? Yo hace poco más de 20 años trabajé aquí en México con adultos mayores y una expresión que me llamó mucho la atención era que varios adultos mayores me dijeron que sus hijos les decían: ay papá, hasta el oxígeno nos robas. O sea, esta es una expresión de verdad muy fuerte, muy fuerte. Y estas palabras lastiman y lastiman mucho y hacen sentir al adulto mayor muy nulo, ¿no? Entonces son estas expresiones que duelen porque además no son dichas por el de la tienda de la esquina, sino que es por el hijo o la hija, que son gente muy, muy cercanas, ¿no? Entonces, estos son como otros indicadores: escuchar, hablar con el adulto mayor, ser sensibles a ver si hay negligencia, es decir, si los hijos no se ocupan de llevarlos a sus visitas médicas o hacerse sus estudios clínicos que requiera, ¿no? Si tienen abandono, si no los van a visitar, no los llaman por teléfono, no están presentes, ¿no? Estos son indicadores también de que hay violencia hacia el adulto mayor. Y en relación a las personas con discapacidad, si es una discapacidad motriz, pues ver si esta persona puede salir, porque a veces, como depende de otros para la movilidad, puede que estén tan ensimismados que no quieran sacarlos a pasear o tengan que llevarlo a hacer un trámite, ¿no? O sea, que haya descuido hacia la persona que tiene discapacidad motriz. Si es una persona con discapacidad intelectual, ver si está desescolarizado. No nos olvidemos que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación, ¿no? Entonces, hay muchos casos donde se los dejan encerrados en las casas. Entonces es importante hoy día hay una escolaridad inclusiva, entonces hay oportunidad de que los hijos vayan a escuelas y es obligación de los padres de llevarlos. Entonces, ser sensibles a ver si están desescolarizados o darles oportunidades de que trabajen y no dejarlos encerrados. Y estar atentos también, poder generar un espacio de diálogo. Si tienen discapacidad intelectual, son muy sinceros. Entonces también retirar a las personas responsables y poder hablar y ver cómo son tratados en la casa. Pero nuevamente esto va dentro del marco de generar este espacio de confianza médico-paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Qué secuelas a corto y a largo plazo se pueden presentar en la víctima de violencia familiar? Uh-huh. Bueno, una de las secuelas es la disminución en las redes sociales, ¿no? En la vinculación social, perdón, es en la vinculación social. Por esto que decíamos de que se van aislando, ¿no? Porque pueden haber mensajes muy directos o a veces sutiles de no te reúnas con, no quiero que estés con, y se va diciendo a repetición y la persona se va aislando. Se va generando una disminución en la autoestima, aparece el miedo,
pueden aparecer estas manifestaciones orgánicas o corporales de disminución problemas en el dormir y en el comer, ¿no? Estas son como las secuelas principales que aparecen. Muy bien, ya hablamos de la víctima. Ahora enfoquémonos un poco en el agresor. ¿Por qué esta persona se convierte en una persona violenta dentro de su marco familiar? Bueno, es porque generalmente lo vivieron en la casa. De niños sufrieron violencia familiar directamente o fueron testigos, la vieron, como papá maltrata a mamá o papá maltrata a mi hermano mayor, por ejemplo. Entonces, cuando vemos violencia, nos asustamos. La consecuencia de la violencia es el miedo. Entonces, cuando tenemos miedo, aprendemos a responder a la violencia con violencia o con aislamiento. Entonces, si un hijo ve que papá maltrata a mamá, lo más probable es que el día de mañana aprenda que los conflictos se resuelven con violencia. No con la palabra, sino con la violencia. O no con la palabra bien entendida, bien hablada, donde sea una palabra que invite al diálogo. Cuando es una palabra unidireccional, que tiene que ver con insultos, con agresiones, ¿no? Esto es lo que estos hijos aprendieron, y cuando establecen una relación de pareja, lo repiten, y cuando tienen hijos, van a tratar a sus hijos como ellos fueron tratados o como vieron que se trataron a los hermanitos en casa, ¿no? Entonces, generalmente se identifican en las respuestas con el progenitor del mismo sexo. O sea, un varón va a tender a identificarse más con papá. Entonces, es muy probable que el día de mañana, cuando tenga una esposa, maltrate a la esposa como el papá maltrató a su mamá. Que la mujer se identifique con la madre y que tienda a aguantar, a tratar de apaciguar, a sentirse responsable de las agresiones del marido, y entonces establezca una relación de pareja donde sufra maltrato posteriormente. En la menor de las ocasiones, pero sí ocurre, hay gente que dice, yo no quiero vivir violencia. Si es un varón, yo no quiero maltratar a mi esposa como mi papá maltrató a mi mamá. Puede ser que se identifique con la madre y sea el que aguante y el que a posteriori sufra la violencia por parte de la esposa y viceversa. Pero en general, la modalidad para resolver los conflictos es a través de la violencia, ejerciéndola o sufriéndola, ¿sí? Es por esto que una persona desarrolla violencia familiar, ¿no? Y en su experiencia como psicólogo, ¿alguna vez le ha tocado que esta persona, que el agresor, la persona violenta, busca ayuda profesional para dejar de hacerlo? A ver, generalmente es una persona que no quiere recibir ayuda porque no siente que está mal. Pero sí, yo he atendido a muchos hombres que ejercen violencia, y estos hombres que vienen generalmente porque la mujer los amenaza con dejar o ya los dejó. Entonces toman terapia psicológica fundamentalmente no para querer cambiar, sino para tratar de demostrarle a la esposa que él es un buen marido, que él está queriendo cambiar. Si él logra demostrarlo esto a la esposa y vuelve con ella, generalmente tienden a dejar el tratamiento. Ya lograron su objetivo, que era no cambiar, sino regresar con la esposa. Entonces hay que estar atentos a esto, donde hay que ir mostrándoles que el hombre es el responsable de ejercer violencia y que genera un impacto en la esposa y en los hijos, por los cuales a él le toca asumir esta parte de responsabilidad y revisarla para poder
continuar con su esposa bien o entablar una nueva relación de pareja bajo nuevos términos, ¿no? Pero entonces generalmente no vienen por motus propio, ¿no? Y además tampoco desean renunciar a este lugar de poder, que generalmente los hombres en esta cultura machista son educados para ser jefe de familia. Son jefe de familia, mandan. Entonces, a veces el enojo de ellos es: mi esposa no me obedece, ¿no? Con lo cual mi respuesta es nuevamente una nueva pregunta, es: ¿por qué te tiene que obedecer? ¿No? Entonces, cuando viene a consulta, es todo un trabajo muy importante donde es quitar el foco de la esposa para centrarlo en su responsabilidad. Licenciado, hay un fenómeno muy común y que es lamentable, que es que la persona que es víctima de violencia en ocasiones no se reconoce como tal y pues no lo denuncia, muchas veces no solo por miedo, sino porque no se considera que está viviendo esto. Entonces nosotros como profesionales de la salud no podemos hacer una denuncia por esta persona. ¿Qué usted nos recomienda para ayudarla a concientizarse en cuanto a este tema? El poder ayudarlas, a veces, si no lo ven, es difícil. No imposible, pero sí es difícil porque generalmente la víctima tiende a justificar al marido, ¿no? Bueno, digo marido porque generalmente es el hombre, pero puede ser también al revés, puede ser el hombre el que la sufra. Pero es el concientizarle de que está viviendo, mostrarle que quien la sufre no es responsable de la violencia que ejerce el agresor o la agresora. ¿No? Que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, si hay alguien que ejerce violencia, esa persona es responsable de detenerla. Y quien la sufre es responsable de su autocuidado y tiene que aprender herramientas para poder cuidarse. La primera herramienta es tomar conciencia de que está siendo víctima de violencia. Entonces, es ir informándole que está sufriendo esta violencia y que puede ir ayudándola, que puede ir tejiendo redes de apoyo para pedir ayuda. Porque quien sufre violencia generalmente se encuentra en un lugar de vulnerabilidad. Entonces, si es una mujer y hace una denuncia, ¿qué pasa si al marido, digamos, lo detienen o lo meten a la cárcel? Él es el proveedor. Entonces, ¿de qué va a vivir ella? Es un tema complejo. No es tan fácil generar una denuncia. Se requiere de todo un apoyo y una estructura detrás. Porque además está el problema de los... Porque hay dos problemas. Uno es relacionado con el interior de la persona, que como tú bien dijiste, el eje central son los miedos. Y hay un problema relacionado con el afuera, que es cómo toman los servidores públicos, concretamente los ministerios públicos, la denuncia. Si un hombre va a hacer una denuncia, generalmente se van a reír de él y van a decir que es un mandilón. Ay, cómo tú te dejas que tu mujer te maltrate, en lugar de poder escucharlo y entenderlo. Y si es una mujer, muchas veces corre el riesgo de ser revictimizada. Entonces hay que crear toda una estructura de apoyo para que esta persona que va a hacer una denuncia la pueda realizar. Un apoyo emocional interno y un apoyo de otras personas que lo apoyen para ir a hacer la denuncia en el Ministerio Público. Por eso es un tema complicado, ¿no? Exactamente. ¿Y qué programas tenemos en México para disminuir la incidencia de la violencia familiar? Bueno, está InMujeres a nivel nacional, que da todo un apoyo a las mujeres a muchos niveles, entre otros a nivel legal y a nivel apoyo psicológico. Dentro de la Ciudad de México está el UNAVI, Unidad
de atención y prevención a la violencia familiar, ¿no? Donde tienen apoyo legal y psicológico gratuito. Están organizaciones de la sociedad civil que también brindan este tipo de apoyo. Y están los refugios. Los refugios son casas que cada estado y la Ciudad de México tiene, donde mujeres o hijos que corren riesgos de vida puedan ser quitadas de sus hogares, que puedan salir de sus hogares y que puedan vivir temporalmente en un refugio para poder crear nuevos marcos para que pueda salir protegidamente. Estos refugios, los lugares, no son públicos, son bastante confidenciales, porque la idea es que la parte que ejerce violencia no los vaya a buscar para amenazarlos y que regresen, o para decirles cuánto las aman y que por favor vengan y tentarles el corazón nuevamente. Entonces, los refugios son lugares que no tienen una dirección pública y que es como su nombre lo dice, un lugar donde puedan refugiarse madres con hijos temporalmente hasta poder crear nuevas infraestructuras y poder salir desde un lugar más protegidas. Muchas gracias, doctor. Sin embargo, vemos cómo en las estadísticas los diferentes países difieren mucho en cuanto a sus índices de violencia familiar. ¿Cree usted que, por ejemplo, en México, que es un país que se ve afectado por este problema, se deben tomar más estrategias o reforzar algunas de las que están creadas? ¿En qué ámbito se puede incidir a nivel, digamos, gubernamental, a nivel de las instituciones sociales, las instituciones públicas, para ayudar más a evitar este problema? Más que nada hay programas y hay leyes, y las leyes que México tiene son muy buenas. El tema es la implementación de las leyes. Esto es lo que falla mucho aquí. Entonces, lo que más ayudaría en este momento es trabajar en capacitación y reforzar los mensajes. Capacitación, concientizar. ¿Qué pasa? La educación machista se repite de generación en generación, ¿no? Como veíamos recién, si un hijo ve que en su casa hay violencia familiar, la va a repetir, ¿no? Si un hombre ve que cuando niño papá era el que daba las normas de la casa de lo que estaba bien y estaba mal, entonces este hombre que creció va a tratar de imponerle a la mujer de que se hagan las cosas en la casa tal como él dice. Hay lenguaje machista permanentemente que vamos diciendo que no nos damos cuenta. Entonces, la tarea es, como decimos los psicólogos, deconstruir estos mensajes. Deconstruir es analizarlos. Es cuando un hombre dice, mi esposa no me obedece, ¿por qué te tiene que obedecer? ¿No? Es trabajar en capacitación, tanto con ministerios públicos como en organismos de derechos humanos, como en escuelas, como en personal médico, en todas las instancias, ¿no? Y no me refiero solo al personal médico, sino las secretarias que atienden, el personal de enfermería, todos, ¿no? Que puedan recibir una cultura de equidad, ¿no? Donde podamos ver que el hombre no tiene que ser más fuerte que la mujer ni imponerse, ni la mujer por sobre el hombre, sino que podamos vivir en un marco de igualdad o de paridad, porque no hay igualdad, hay paridad, ¿no? Entonces que podamos ejercer roles de complementariedad y poder ir enseñando que debemos de tener roles parejos, donde hay que dar talleres para explorar nuevas formas de masculinidad,
¿no? Que el hombre pueda hacer de muchas maneras, que el hombre si que tiene ganas de criar a su hijo y cambiar pañales, que lo pueda hacer con libertad. O si un hombre quiera quedarse en la casa y la mujer trabajar porque ella es mejor proveedora económica, que pueda haber paz en la pareja, porque hay complementariedad, ¿sí? Que pueda haber estos mensajes en los ministerios públicos de ser sensibles a todo el tema de la violencia que se están dando, pero hay que repetir y reforzar una y otra vez. Entonces creo que esto es un trabajo que hay que hacer a repetición a lo largo del tiempo. Y creo que el trabajo es esto, hacer un trabajo de a largo plazo, ¿no? Empezando desde ahora. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Mi última pregunta está relacionada con los médicos y hemos tocado muchos de los temas a lo largo de la plática. Sin embargo, quiero hacer como un resumen de nuestro papel, porque muchas veces, sobre todo los médicos generales, están largo tiempo en una comunidad en específico y se convierten en referentes de información de buena información, de información científica, se convierte en una persona que aconseja, se convierte en una parte importante de esa comunidad. Entonces, ¿qué usted cree que deban hacer como mecanismos de promoción de salud para prevenir la incidencia de violencia familiar, a modo general? Más que nada, el ejemplo, ¿no? O sea, si un hombre empieza a hablar, modelar con el lenguaje que él no es el que manda, que si es una mujer, tratar de empoderarla, darle mensajes de que tu marido te está maltratando, esto no es bueno ni para ti ni para los niños, tú puedes recibir ayuda, puedes recibir apoyo. Una cosa que ayuda mucho desde el personal médico es comentar, dar mensajes y preguntar. Preguntar es, yo te doy esta información, ¿qué puedes hacer tú con esta información que yo te estoy dando? Para que a través de esta pregunta invite a tomar acción. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Sí? Entonces, esto ayuda mucho porque a veces el personal médico, muy sensible a lo que está pasando, le dice, no, tú tienes que ir a hacer una denuncia, ¿no? O al hombre, no, tú tienes que parar tu violencia. Entonces, es un mensaje donde el doctor lo puede dar, lo dio, y en apariencia se queda en paz y tranquilo porque lo dio, pero puede terminar como un mensaje vacío. ¿Por qué? Porque el mensaje que dio la otra parte, el paciente, no sabe qué hacer con ese mensaje, no tiene cómo implementarlo. Entonces, si el doctor, después de dar una sugerencia, le dice, ¿crees que lo puedes hacer? ¿O qué crees que puedes hacer para resolver este problema? Si es una mujer víctima de violencia, ¿cómo crees que en quién crees que puedes apoyarte para que puedas, por ejemplo, hacer una denuncia? ¿Quién te puede acompañar? ¿Crees que este es tu momento para poder hacerlo? Si no es tu momento, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? No solo dar el mensaje, sino dar el mensaje acompañado de preguntas que le brinden herramientas, que el paciente pueda responder con herramientas propias, cómo poder implementar ese consejo que el médico le dio, el médico o la médica le dio. Muchísimas gracias. Importantísimo esto que nos acaba de decir y que esperamos que les sirva a muchos médicos a fin de mejorar la calidad de vida de sus pacientes, que debe ser el objetivo primordial de todo y más con un tema tan sensible como este. Ha sido un placer contar con usted en este programa y que nos haya brindado su tiempo y sus conocimientos tan amablemente. Gracias. Al contrario, yo agradezco mucho que me estén invitando, pero para hablar de este tema que es central y más en estos momentos de pandemia donde la violencia familiar se está disparando. Qué bueno que trajeron este tema, de verdad
buenísima la inquietud de ustedes. Los felicito. Las y los felicito. Agradecemos al doctor Alberto Moadev por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.